hable. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios hable? Amén. Gloria al Señor. Gloria al que vive. Ahora sí, vamos. Vamos a gloria al Señor para protegerme la cantita también. Gloria al Señor. Amén. Dios ha sido bueno, mi amado. Gloria al Señor. Tuvimos afectados de salud hace una semana y pico atrás. Gloria al Señor. Pero Dios nos dio a nosotros la fuerza. Gloria al Señor. Amén. Y aquí estamos. Vamos a buscar en la palabra Romanos capítulo 5. Y nosotros vamos a comenzar a leer, gloria al Señor, desde el verso 12. Gloria al que vive. Y vamos a leer hasta el verso 21. Capítulo 5 de Romanos, verso 12 al 21. Y en reverencia vamos a ponernos de pies para leer la lectura bíblica. Gloria al Señor. Y dice así la Sagrada Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, aquí está el tema de esta tarde, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mire eso. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde. Y pedimos, Señor, que por medio del Espíritu Santo, Señor, tú nos ministres. Que esta palabra, Señor Dios mío, haga hueco en el alma, en nuestra mente, lo cual también es nuestro corazón. Que nosotros, Padre, podamos entender, Señor, la abundancia de esta gracia que tú has depositado en tu iglesia y en todo aquel que ha venido a creer en la fe del Hijo del Hombre. Te damos gracias, Señor Dios mío, porque estamos aquí precisamente por esa gracia. Que nunca debemos, Padre, olvidarnos de dónde hemos estado y de dónde tú nos recogiste. Que nunca olvidemos, Señor Dios mío, aleluya, que en un momento dado, Señor, estábamos destinados, Señor, a la destrucción, a la muerte eterna. Pero hoy, por medio de tu Hijo amado, Señor, hoy venimos, Señor Dios mío, a ser rescatados y a experimentar esa gracia abundante en nuestra vida. Señor Dios mío, manifiéstate, sigue paseándote en este lugar, como lo has estado haciendo desde el comienzo. Sentimos tu presencia, sabemos que estás aquí, Padre.
Te podemos sentir en nuestro ser, en nuestro corazón. Aleluya. En todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor. No necesitamos estruendo, no necesitamos, Señor, nada, Señor, simplemente el silbo apacible que llega aquí, que susurra nuestro oído, Señor, te podemos sentir y sabemos que tú estás aquí. Nos amas, nos has recogido, Padre, Señor, nos rescataste, Señor, nos diste una nueva oportunidad, Padre, y no la queremos despreciar. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis amados. Gloria al que vive para siempre. La abundancia de su gracia. Cuando hablamos de abundancia, obviamente se refiere a algo, gloria al Señor, que sobra. Algo, amén, gloria al Señor, que es más que suficiente. La Biblia, de todos los atributos de Dios, el más que hace énfasis es en la gracia. Habla de fe, habla de salvación, habla de la justificación, habla del pecado, habla de su misericordia, pero hace un gran énfasis en lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor inmerecido. No hay nada que usted y yo podamos hacer para lograr obtener esa gracia. Hago este énfasis porque vivimos unos tiempos donde la gente insiste en que lo que ellos tienen es porque se lo merecen. Repito, hay que hacer énfasis porque en las cosas de Dios es muy distinto a como nosotros hemos estado acostumbrados. Es cierto, por ejemplo, que una persona que haya sido malo, usted y yo, digamos, se merece el castigo. Merece estar preso, merece estar muerto, merece una paliza. ¿Ve? Si una persona, lo contrario, trabaja, se esfuerza, se rompe los lomos, como decimos, que va a trabajar para proveer para su familia, usted y yo podríamos decir, esa persona merece vivir bendecido, próspero. Amén, que tenga una estabilidad buena financiera, que tenga su propia casa, su propio carro. Nosotros decimos, se lo merece, se lo ha ganado. ¿Ven? El problema con eso, y ahí donde tenemos un choque, es que cuando vamos a comparar lo que merecemos en el ámbito natural, conforme a lo espiritual, tenemos un choque porque nos damos de cuenta que en cuanto a la gracia de Dios, aquí no hay nada que tú puedas hacer para tú merecer esa gracia. Tú puedes haber sido el mejor hombre o la mejor mujer aquí en la tierra. Te pueden haber entregado, por el Señor, el premio Nobel. Pero eso no te puede llegar a alcanzar la gracia de Dios. Dios dijo en una ocasión, en el caso de tener misericordia, Él dijo, yo voy a tomar el asunto de quién yo voy a querer tener misericordia. La tengo por el que yo quiera. Para ti, para mí, eso sería un poco injusto. Porque en el caso, por ejemplo, de Faraón, que dice la Escritura, Dios hablándole a él, por eso te establecí como Faraón, para mostrar mi poder en ti. Y dice que endureció su corazón. Si yo hubiese estado en la posición de Faraón, yo le hubiese dicho a Jehová, entonces ¿por qué tú me inculpas a mí? Si tú no me vas a dar opciones y tú mismo provocas que yo me endurezca, ¿cuál es el uso entonces de tú inculparme a mí de pecado o de transgresión? Pero entonces la Escritura dice que ¿quiénes somos nosotros para altercar con el alfarero? Aleluya. Porque a veces nosotros somos así. Decimos, Señor, pero si tú sabes que este barro no sirve, porque tú insistes, aleluya, en seguir trabajando con él, porque tú me haces de esta forma. Los otros días leía y hablaba, amén, con mi esposa y decía, hay ciertas cosas que son como un enigma, hay como ciertas contradicciones, que dice las Escrituras que Dios hizo barro que estaban preparados y destinados para juicio, y había unos barros que habían sido creados, aleluya, para honra. Pero la Biblia ahí mismo decía, pero ¿y quiénes somos nosotros para altercar con el alfarero? Y decir, ¿por qué tú me haces así? ¿Por qué tú permites esto y aquello? Ahí es donde viene la abundancia de la gracia. Y por eso es que la iglesia, más que nadie, debe entender lo importante que es la gracia. Porque la gracia, aunque es un favor inmerecido, no hay nada que tú puedas hacer.
gloria al Señor, lo cierto es que es una bendición para usted. Mire esto. Sabiendo que la gracia es un regalo de Dios y que de cierto no hay nada que tú y yo podamos seguida que tú entras a la familia de Dios, es algo automático. O sea, es algo que tú no tienes que esperar a invertir varios años. Por ejemplo, en las iglesias se acostumbran que para que una persona comience a coger parte, tú le tienes que esperar unos 3 meses, 6 meses. Hay alguna iglesia que tú no coges parte hasta después de 2 años. Tú tienes que dar fruto. Pero en las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios tú no tienes que dar un tiempo de disciplina ni nada para ver si tú eres una persona de calibre. Automáticamente tú lo recibes. Porque la gracia es algo que tú no puedes merecerte, gloria al Señor, simplemente por bueno o simplemente porque ahora has venido, gloria al Señor, amén, a tomar una decisión que aparentemente para ti es importante, que es entregar tu vida al Señor, lo cual es bueno, no estoy diciendo que no lo es. Simplemente que nosotros tenemos que quitarnos de la mente, gloria al Señor, que lo que nosotros, amén, hacemos o somos, amén, es porque lo merecemos. Nada. Lo que hacemos cuando se trata de las cosas de Dios es porque lo merecemos, porque Él es bueno. Amén. Es por su gracia. Amén. Es un favor inmerecido. Ahora, mire esto. Hay 3 grupos que son los que, amén, reciben esta abundante gracia. Número 1, aquellos que tienen fe. La Escritura dice en Romanos 5, verso 1 al 2, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Saben? Los que reciben esa gracia son aquellos que tienen fe. Amén. Por eso es importante que tu fe no sea una mecánica. Tu fe tiene que ser una fundada en la palabra de Dios. Tu fe tiene que ser una fundada en aquel que te llamó. Tu fe tiene que ser una en aquel que te ha prometido y que ese no fallará jamás. Aleluya. Cuando tú tienes fe, no tan solamente de simplemente esta fe a ciega, como muchos dicen que los evangélicos somos, que nosotros tenemos esta fe ciega. No, es una fe que está depositada en la palabra de Dios. En Hebreo 11 es pues que la fe, la certeza, amén, gloria al Señor, de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Es una fe que viene de parte de Dios. Y por esa fe, usted y yo recibimos una abundante gracia. Porque la fe que tú y yo tenemos no es como esta expectativa de: ay, espero que me vaya bien hoy. Eso es superstición. Cuando usted se levanta esperando: Señor Dios mío, pero no, si tú eres hijo de Dios, tú sabes que amén, te va a ir gloria a Dios. Tú confías que Dios te va a guiar. Tú sabes y tienes la certeza, gloria al Señor, amén, que Él abrirá paso en el desierto, que no habrá fiera, que no habrá enemigo, que no habrá gigante que te pueda hacer frente, porque la palabra dice que Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya. Segundo, la abundante gracia viene para aquellos que son humildes. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago vuelve y hace este énfasis. Santiago 4:6, cuando dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad. A las personas, gloria al Señor, que no creen que porque le sirven a Dios ya lo tienen hecho. ¿Sabes? Es la humildad de tú saber que aunque tú le sirves a Dios, tú no quedas exento de las pruebas. Tú no quedas exento de que el diablo te pueda atacar. Tú no quedas exento de que el diablo pida zarandearte. Tú no quedas exento de las tormentas y de los torbellinos. Tú no quedas exento de las pruebas y las tentaciones que llegan a tu vida. Es mantenerte humilde, equilibrado. Amén. Es no tener y tener cuidado de no entrar en este espíritu, amén, de Job, de que pensaba que todo el mundo tenía que bajarle la cabeza, amén, porque venía el varón de Dios. Hay que tener cuidado con eso, porque nosotros no somos invencibles. Es mantenernos equilibrados, es saber, gloria al Señor, que aunque somos hijas e hijos de Dios, amén, y que sí, en el ámbito espiritual, amén, somos reyes y sacerdotes,
tengamos cuidado, amén, de no caminar, gloria al Señor, como si estuviésemos en las nubes. Porque Dios es un experto bajándote de esa nube. Gloria. Dios es un experto, aleluya, derribando la soberbia. Dios es un experto, gloria al Señor, haciéndonos a nosotros reflexionar y entrando en la actualidad, en lo natural. Si es cierto, nosotros tenemos, amén, gloria al Señor, todo el acceso de parte de Dios. Él es nuestro Padre. Nosotros como padres que tenemos hijos vamos a velar de que nuestros hijos tengan todo lo necesario. Porque el hijo siempre va a depender del padre. Mientras está creciendo, mientras está desarrollando, hay una dependencia total. De igual manera, amén, nosotros como hijos dependemos siempre de Dios. Pero hay que ser humildes. Hay que mantenernos, gloria al Señor, entendiendo, amén, que en cualquier momento, amén, Dios permitirá ciertas cosas en nuestra vida. Pero junto con esa humildad, Él da esa abundancia de gracia, ese favor inmerecido. Gloria al que vive para siempre. Tercero, aquellos que reciben esta abundancia de gracia son aquellos que han sido perdonados por Dios. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Por eso es importante también recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios es el mayor. Hay gente que están detrás de que otros les pidan perdón. Yo no entiendo eso. Que otros se dobleguen a ellos. Amén. Y a veces vivimos en este afán. Si tú me la hiciste, tú me la tienes que pagar. Si tú me la hiciste, tarde que temprano te tienes que humillar y venir ante mí arrodillado. No. Nosotros a veces, amén, se nos olvida que una de las cosas que motivó e influenció a Dios a bendecir, por ejemplo, al rey David, era porque el rey David tenía la mente de Dios, tenía su corazón. Amén. Era un hombre que sabía que cuando fallaba Dios, él no iba a los hombres, él iba delante de él, porque él sabía que ahí había perdón, que ahí había restauración. Con esto yo no digo que nos mantengamos en enemistad con la gente. Pero a veces nosotros nos preocupamos más de nuestra reputación y nos preocupamos a veces más de hacer alianza y mantener, gloria al Señor, la paz entre nosotros, y a veces estamos desconectados del perdón de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos el perdón de Dios y Dios nos perdona, podemos sentir la abundancia de su gracia. Podemos sentirnos libres porque sabemos que no hay una justicia divina que nos está persiguiendo. Por eso la Biblia dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque que no es que alguien físicamente lo está persiguiendo, es que entiende que cuando no hay, gloria al Señor, fe, cuando no se vive en humildad y cuando no hay perdón de Dios, no hay abundancia de esa gracia, no hay abundancia de ese favor, no hay abundancia, mi hermano, de esa bendición. Porque la gracia de Dios es un don. Ahora, ¿qué produce la gracia en tu vida? ¿Qué produce la gracia de Dios en nuestra vida? Número 1, produce vida. Produce vida. Mira lo que Efesios capítulo 2, versos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hace un paréntesis: por gracia soy salvo. La abundante gracia de Dios lo que produce es vida y salvación. Por eso también usted debe de abrazar el concepto de gracia. Mi amado, es por la gracia de Dios que usted esté aquí. ¿Usted entiende eso? O sea grande, chico, joven, gloria al Señor, envejeciente, no importa. Es por la gracia de Dios que estamos aquí. No es porque bueno, a menos que usted no está aquí obligado, ya es otra cosa. Pero si usted de verdad siente y usted se complace de estar aquí en la casa de Dios, sin importar, gloria al Señor, lo que sea. Porque hay veces que nos envolvemos también, gloria al Señor, en el concepto de iglesia. Nos envolvemos en este concepto de lo que es la iglesia. La iglesia no está compuesto de paredes. Mira, ahora mismo las paredes tienen grietas, y aunque hay algunos que tienen grietas en su vida, yo las tengo, yo sé que las tengo. Pero a veces nos envolvemos en que la iglesia
paredes, ladrillos. La iglesia es usted. La iglesia eres tú. Eres tú a quien Dios salvó. Eres tú a quien Dios depositó esa abundante gracia. No fueron a las columnas. No fueron, gloria al Señor, a los metales. Fue a ti, a mí. Gloria al que vive para siempre. Segundo, la abundante gracia de Dios produce restauración. Escuche eso. Produce restauración en medio de las pruebas. Hay gente que piensan que nunca se van a restaurar de las pruebas. Piensan que son tan difíciles que jamás serán los mismos. De hecho, si tú eres el mismo después de una prueba, tú no aprendiste nada. Por eso que yo digo que cuando la gente dice, ay, estoy esperando que se normalice todo después de la pandemia, no aprendieron nada. Porque se supone que las cosas no vuelvan a su normalidad. Se supone que ahora tú entiendas y abrace mejor y acepte, gloria al Señor, y aprecie tu vida. Se supone que las cosas no sean iguales. Se supone que tú entiendas que este episodio, que esta prueba, que esta crisis vino, gloria al Señor, por poco, aleluya, reclamando nuestra vida. Pero no lo ha hecho hasta ahora. Se supone que no sea normal. Se supone que seamos diferentes. Por esto habla de que la abundancia de su gracia viene buscando restaurarte después de una prueba, después de un torbellino, de una tormenta. Gloria al Señor. Mire esto, 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gracia eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo hará 4 cosas. Os perfeccionará, afirmará, os fortalezca y nos establecerá. Perfección habla aquí de pulirte, de moldearte. Cuando el barro, gloria al Señor, amén, se mete, se está dando la forma, está buscando pulir, estamos buscando moldear. A eso se refiere perfeccionar. Afirmar implica asegurar a alguien, asegurarte, gloria al Señor, en un lugar, asegurarte, amén, en quien tú eres. Fortalecer habla de robustecer, tonificar, hacerte más fuerte. O sea, que si tú eras fuerte, cuando llega la prueba se supone que tú seas más fuerte. Amén. Eso es lo que significa resiliencia. Que significa que si te viene otra prueba del mismo calibre o distinto, tú ahora lo vas a poder soportar porque tú tienes ahora experiencia. Gloria a Dios. Establecerte habla de hacer que algo funcione con el propósito de continuidad. Yo siento la gloria. Mire esto, mi amado. La prueba busca establecerte. En otras palabras, darte propósito. Para que ahora tú entiendas que tú tienes un valor. Hay gente que a menos que no le llegue la crisis no se dan de cuenta para lo que sirven. No se dan de cuenta para lo que Dios los ha llamado. Pero llega la prueba y se dan de cuenta. Dios les revela, les deja saber. Aleluya. Ahora no hay queja. Ahora ¿cuál va a ser la excusa? Ahora tiene toda la experiencia. Ahora sabe. Aleluya. Tú has visto mi gloria en medio de esa prueba. Tú has visto, gloria al Señor, mi mano en el asunto. Ahora ¿cuál va a ser la excusa? La abundancia de Dios busca restaurarnos en medio de las pruebas, de las circunstancias. Número 3, la abundancia de la gracia de Dios produce esperanzas en ti y en mí. Voy a leer la Nueva Versión Internacional porque me gusta mejor esta versión, como dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice, por eso, dispóngase para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele Jesucristo. Aleluya. Desde hace tiempo la iglesia en su principio, en su comienzo, siempre escuchaba: Cristo vendrá, esperen la redención del Hijo del Hombre, esperen el retorno del Maestro. Y aún la iglesia en ese tiempo, amén, gloria al Señor, que solamente llevaban unos 30, 40, 60 años de haberse fundado.
y ya habían perdido esperanza. Las escrituras dicen que hay algunos que tienen su venida por tardanza. Y esto es una escritura escrita unos 2000 años atrás o más. Imagínese usted ahora, cómo estará la gente ahora, desesperado, pierden la esperanza. Es una indicación que la abundancia de la gracia de Dios ya no está posando. Porque si hay una de las cosas que hace la abundancia de la gracia de Dios sobre nosotros y nuestra vida, es que produce en nosotros nuevas esperanzas. De saber y decir, Señor, ¿sabes qué? No importa si se sigue diciendo lo mismo. Yo vengo escuchando que Cristo viene, gloria al Señor, desde chico. Ya tengo 43 años. Todavía no ha ocurrido. Pero eso no significa que sea mentira. Eso no significa que tu palabra ha fallado. Eso no significa, gloria al Señor, que tú no vas a cumplir esa promesa. Gloria al Señor, yo quiero todavía seguir creyendo, gloria al Señor, porque tu palabra lo establece. La abundancia de su gracia me permite a mí seguir produciendo nuevas esperanzas. Y no tan solamente producirlas para mí en vida, sino que también me ayuda a producirlas para los que yo dejo atrás. Para los que vengan detrás de nosotros también tengan la misma esperanza, o una esperanza más avivada, una esperanza, gloria al Señor, mejor desarrollada que la que nosotros hemos tenido. ¿Por qué? Porque la iglesia está perdiendo poco a poco el ánimo, está perdiendo poco a poco, gloria al Señor, la valentía y el coraje de las agallas. Dios dice, yo te deposito la gracia para que produzca nuevas esperanzas. Porque las esperanzas, mi amado, también trae vida, produce vida. Gloria al Señor. O sea, la historia central de la parábola de las 10 vírgenes es esperanza. 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas perdieron la esperanza porque el novio no avisó cuándo venía. Y nosotros tampoco tenemos el tiempo, ni la fecha, ni la hora. Lo que sí tenemos es una promesa: vendré pronto. Vendré pronto. Bienaventurado. Hay una bendición en los que esperan. Aleluya, los que esperen. Aleluya, los que lleguen hasta el final. Eso será recompensado. Habrá una recompensa. Aleluya, por nosotros esperar. Pero tu esperanza no la influencia ninguna cosa secular. La influencia una sola cosa: la abundancia de la gracia de Dios en tu vida y en la mía. Por último, la abundancia de la gracia de Dios produce sanidad. Repito, la abundancia de la gracia de Dios en nuestra vida produce sanidad. En la Biblia le voy a mencionar nada más 7 rapiditos. 7 ejemplos donde la abundancia de la gracia de Dios se manifestó de tal magnitud que produjo una sanidad. Número 1, en la mujer del flujo de sangre. La abundancia de la gracia de Dios produjo una sanidad. Amén. Lucas 8, 43, 48. 12 años, una mujer con el flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía y nada le sirvió. Pero eso es hasta que ella se le reveló la abundancia de la gracia de Dios y vio la oportunidad de ella poder quedar libre de ese azote. Número 2, la mujer encorvada, 18 años, Lucas capítulo 13, verso del 10 al 17. Una mujer, gloria al Señor, que dice bien claro del mismo Cristo que un espíritu la tenía encorvada. También, aleluya, una condición que la llevaba a vivir una vida no, aleluya, apreciada. Se sentía, gloria al Señor, incapaz, pero llegó la abundancia de la gracia de Dios, aleluya, y la enderezó, le dio vida. Número 3, el paralítico de Betesda, 38 años, aleluya, en parálisis, aleluya, Juan 5 del 1 al 18. Este era un hombre, 38 años, la gente pasándole por encima, nadie ayudándolo, pero llegó la abundancia de la gracia de Dios y ese hombre se pudo parar, aleluya, de todos los enfermos, porque Dios había visto en él la necesidad de recibir esa sanidad. Número 4, de todos los ciegos que recibieron la vista, había uno que se le dio nombre, Bartimeo. Marcos capítulo 10, del 46 al 52. Vemos a este hombre que gritaba de voz en cuello: Maestro, hijo de David, hay algo, mira esto. Él no tenía vista, pero tenía visión, y vio que el que pasaba por ahí era el único que le podía dar la habilidad de ver.
La sanidad en su vida, número 5. La sanidad de 10 leprosos. Lucas 17 del 11 al 19. 10 leprosos, aleluya, que habían sido excomunicados, sacados de su aldea por la lepra. Pero en una ocasión vieron al maestro y la abundancia de la gracia cayó sobre los 10. Mire esto. Y aunque los 10 recibieron la sanidad y uno vino para atrás nada más a dar gracia, lo cierto es, aleluya, que la gracia de Dios arropó a todos, aunque no todos son agradecidos. Alábalo, Señor. Gloria. Así que aunque no todos somos agradecidos, a veces la gracia de Dios como quiera te bendice, ¿sabes? Número 6, la liberación del hombre de Gadara. Marcos capítulo 5, versos del 1 al 15. Un endemoniado hasta los zapatos. Tenía legiones, gloria al Señor. Este hombre, aleluya, no podía ser controlado por nadie. Gloria al Señor. Pero la abundancia de la gracia de Dios, ella pudo discernir que en una región específica había caos, había crisis, había miedo. Aleluya. Había un hombre encadenado que necesitaba liberación. Gloria al Señor. Cuando la abundancia de la gracia de Dios cae sobre nosotros, aleluya, Él viene y libera, gloria al Señor, y hace y cambia las cosas. Por último, la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, 38 al 44. Aleluya, la abundancia de la gracia de Dios, amén, llegó, aleluya, cuando todo el mundo pensaba que ya era tarde. Cuando Él llegó, gloria al Señor, lo fue, aleluya, se demoró a propósito. No para, aleluya, para hacernos sufrir. Se demoró porque Él dijo, para que Dios recibiera la gloria. No es para que Él recibiera la gloria, sino para que Dios recibiera la gloria. Y Él dijo, para que ellos crean que tú me has enviado. Por eso yo necesito que tú entiendas. Porque cada uno de estos sucesos tiene mucho que ver con nuestra vida. Ya sea que tú tengas un problema y una condición de salud, ya sea que tienes un problema de parálisis, que en el sentido espiritual es que no puedes caminar, ya sea que tengas un problema, amén, de la vista, que estás ciego, que en el sentido espiritual también es que no tienes la habilidad de discernir, ya sea que te sientas leproso, que en el sentido figurado es, aleluya, que te sientes, gloria al Señor, en pecado. Ya sea que necesitas liberación, gloria al Señor, porque aunque el cristiano verdadero no es poseído por demonios, pero a veces se puede sentir encadenado, a veces se puede sentir que tiene un yugo puesto, aleluya, por las malicias. O sea que tú necesites que un sueño o que algo en ti se resucite, algo en ti que vuelva a vivir, esa esperanza, ese gozo, aleluya, como dijo el salmista en una ocasión, vuélveme el gozo de tu salvación, hablando que en algún momento en su vida se había muerto, en algún momento de su vida se había sepultado toda esperanza, todo gozo, aleluya, toda felicidad, pero Dios, aleluya, te dice, aunque yo me demore, no dude de mí, porque yo siento la gloria, no dude de mí. Porque a veces, mi amado, podemos cometer el error de pedir que Dios venga ligero, porque la estamos pasando mal, porque nos sentimos que nos vamos a morir. Y a veces Dios quiere glorificarse.